En este vídeo vamos a ver qué es lo que se entiende por corto, medio y largo plazo al invertir en bolsa. Lo primero que hay que tener en cuenta es que esto no es una clasificación estándar, o sea, no hay una cifra exacta de qué es corto plazo para todo el mundo, qué es medio plazo y largo plazo para todo el mundo, sino que lo que hay son unas orientaciones generales que ahora vamos a ver con detalle. Hablar de plazos es una forma de entenderse y de agilizar las conversaciones, porque nos sitúa muy rápido y nos resulta muy útil. Es como los conceptos, por ejemplo, de frío y calor, o grande y pequeño, o suave y duro, que son cosas subjetivas y en algún momento incluso pueden ser algo confusas, pero en general son conceptos muy útiles porque nos dan mucha información en poco espacio. La definición de estos plazos, de corto, medio y largo, depende del punto de vista de la persona que hable. Puede ser un trader de corto plazo, un inversor de largo plazo, etc. Pero teniendo en cuenta que incluso dentro de los traders de corto plazo también hay diferencia. Yendo a un punto extremo, hay traders de corto plazo que incluso llaman largo plazo a dejar una operación abierta para el día siguiente. Estos son los traders que se llaman intradiarios, que normalmente abren y cierran las operaciones en el mismo día. Entonces, como ellos no suelen dejar una operación hasta el día siguiente, cuando termina la sesión se van a dormir y la operación sigue abierta, para ellos eso es largo plazo. Y es correcto que así lo hablen en su contexto. Pero también hay otros traders de corto plazo que llaman largo plazo a las operaciones que les duran algunas semanas. ¿Por qué? Pues porque estos traders normalmente hacen operaciones que les duran algunos días. Entonces para ellos algunas semanas es más que algunos días y en ese contexto es correcto que llamen a las operaciones de algunas semanas como largo plazo. Una cosa muy importante es que se utilice la escala que se utilice, tiene que haber coherencia entre la definición de los plazos y la estrategia de inversión. Por ejemplo, no tendría sentido decir que corto plazo son operaciones que duran unas horas y medio plazo operaciones que duran 2 años, porque ahí habría demasiado espacio de tiempo entre lo que es corto plazo y lo que es medio plazo y sería una situación muy incoherente. El caso general que yo creo que se adapta mejor a la mayor parte de las conversaciones y de las estrategias es el que veis aquí. El corto plazo serían operaciones que duran hasta 6 o 12 meses. Están incluidas operaciones que duren 3 meses, por ejemplo, un mes también. El medio plazo serían operaciones que duran desde 6 a 12 meses hasta 2-3 años. Y el largo plazo serían operaciones que duran más de 10 años. Y en general, por lo que ahora veremos, yo diría que duran un plazo indefinido, es decir, que no se tiene intención de vender esas acciones. Y esto es bastante importante por lo que veremos ahora. Como veis en estos tramos que acabo de poner, o en estas definiciones de corto, medio y largo plazo, no hay unas fronteras exactas. Porque el medio plazo, por ejemplo, decía que dura desde 6-12 meses hasta 2-3 años. No es exactamente desde 6 meses hasta exactamente 3 años. Y por ejemplo, ¿qué pasa con las operaciones que duran entre 3 y 10 años? Porque según la escala que os he puesto, ni son de medio plazo ni son de largo plazo. He dejado este hueco, podríamos decir, entre 3 y 10 años, porque creo que se ajusta bastante bien a la realidad. Cuando se hace una operación de medio plazo, generalmente casi nadie quiere que le dure más de 2 o 3 años. A lo mejor luego abres una operación y te dura 5 años, o te dura 7 o te dura 8. Pero en el momento de abrirla, casi nadie abre la operación con la intención de tenerla abierta, pues eso, 5, 6, 8, 9 años. También vamos a ver ahora por qué es esto. ¿Y por qué es importante hablar de los plazos? Pues porque al final esto va a influir mucho en nuestra vida, como ahora vamos a ver. El plazo al que se invierta, que sea corto, medio o largo, no depende de que haya gente que quiera ganar dinero más deprisa y haya otra gente a la que no le importe ganar el dinero más despacio. Sino que lo importante es que según el plazo al que invirtamos, haremos unas cosas o haremos otras antes de empezar la inversión. Y una vez que la inversión está abierta, también haremos unas cosas o haremos otras. Y esto es muy importante tenerlo claro. Los motivos por los que creo que el largo plazo es la forma más rápida y segura de ganar dinero para la mayor parte de la población, ya os los he explicado en un vídeo anterior. Es importante recordarlos para entender mejor la definición de los plazos. Y para mí la diferencia más importante entre todos los plazos, tal como los hemos definido aquí en este caso general, es la que hay entre el largo plazo y todos los demás plazos. Y esa diferencia es que hasta largo plazo, o sea, las operaciones que duran desde unos minutos, unas horas, unos días, unas semanas, unos meses, unos cuantos años, lo que importa en estos casos y en lo que se fija el inversor es en la revalorización del capital, y en el largo plazo, entendiendo como una inversión indefinida, en lo que se fija el inversor es en las rentas que va a cobrar. Y esto supone ver la vida
de dos formas completamente diferentes. En cuanto a la rentabilidad total, pues el hecho, y no es casualidad, es algo que tiene una base muy fuerte, es que la gente que invierte a largo plazo, centrándose principalmente en las rentas que va a cobrar, suele tener también una revalorización del capital superior a la gente que se centra solo en el capital. Y la explicación sencilla de esto es que cuanto más rentas genera una inversión, más vale esa inversión. Por eso centrarse en las inversiones que dan más rentas suele suponer también una mayor revalorización del capital. Pero además de esto se consiguen otras cosas que no son solo el dinero, como son también vivir con mucha más tranquilidad, con mucho más tiempo libre, con mucha más relajación y muchas otras cosas de este estilo, como también dormir mucho mejor, estar más alegre, etc. ¿Y a qué se debe esto? Pues a que el tiempo funciona de forma opuesta en el largo plazo al resto de estrategias. En el largo plazo el paso del tiempo es algo bueno, que hace que nuestras rentas vayan creciendo, porque van creciendo los beneficios de nuestras empresas, que cada vez ganan más dinero y cada vez valen más. Entonces, que pase el tiempo lo vemos como algo bueno y la mente está tranquila y relajada. Sin embargo, en el resto de estrategias, lo que importa es la mayor revalorización del capital posible en el menor tiempo posible. Con lo cual el tiempo se convierte en un enemigo del inversor, porque cuanto más tiempo pase, más tiempo está tardando en conseguir esa rentabilidad que esperaba conseguir. Y el problema es que esto es una angustia o presión que los inversores de corto y medio plazo tienen constantemente. Si recordáis lo que decía al hablar de los plazos, de que entre 3 años y 10 años es un plazo indefinido, pues os decía que la gente que abre una operación de medio plazo en principio no quiere que le dure 4 años, 5 años, 8 años, pero muchas veces pasa. Y cuando eso pasa, pues claro, la gente está viendo que el tiempo corre en su contra, que cada día que pasa es un día más que no está consiguiendo la rentabilidad que esperaba cuando abrió esa operación hace un año, hace 2, hace 5 o hace 7. Y por eso el tiempo, en vez de como un amigo, se ve como un enemigo. Pero en el largo plazo pasa justo lo contrario, que cuanto más tiempo pase, más valen nuestras inversiones, más altas son nuestras rentas y más tranquilos y mejor vivimos. Por eso el plazo al que invirtamos va a marcar toda nuestra vida y yo os recomiendo que invirtáis a largo plazo porque es el que más beneficios de todo tipo tiene.